Bien, estamos ya en contacto telefónico, por supuesto. ¿Qué música le puso, maestro? Con la señora periodista, nuestra corresponsal, por supuesto, Marinela Montenegro, me imagino, desde Cochabamba, Bolivia. Así que, Marinela, buenas tardes, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Radio Cadena 94.5 y el programa Buenas tardes, Argentina. ¿Cómo estás? Muy bien, Modesto, un gran saludo a ti, a Dieguito, que está con un poco de migraña. No hay nada mejor que agua para curar la migraña, Dieguito. Un abrazo a todos. Gracias, un placer escucharte. Y a la gente que está escuchando, la gente argentina, en serio, y ustedes lo saben, a los argentinos lo saben cuando van acá a comprar a los mercados de frutas y verduras que tiene la colectividad boliviana propia de ellos, ahí reciben el cariño de la gente. Y toda Bolivia es así. La calidez humana es muy lindo, así que, Marinela, escúchame, nosotros también estamos con veranito acá, pero te comento, posiblemente entre el miércoles y el jueves te mandamos un poco de lluvia, bendiciones, posiblemente. Eso siempre es bienvenido porque purifica increíblemente el ambiente. Claro, por supuesto, ¿cómo que no? ¿Y cómo está, antes de ir a lo tuyo, no sé, seguramente me vas a decir lo que vas a tocar hoy, ¿cómo están los primos o los hermanos ahí? ¿Siguen el arcismo y los evismos peleándose en esta pantallita? ¿Están elevados con los nervios de punta, no? Siguen en ese burdo teatro porque usted comprenderá que hay desesperación por retomar el poder en 2025 y obviamente sus posibilidades políticas son nulas porque lo que han hecho con Bolivia realmente ni esforzándose ni capacitándose nadie podía haber generado semejante catástrofe en Bolivia después de todo un periodo, voy a hablar de más de una década de los precios internacionales del gas, petróleo, minerales en las nubes. Y esto es lo que han despachado, es decir, Bolivia tenía la opción de salir adelante, pero tristemente el analfabetismo se impone, porque hoy los que están gobernando son analfabetos, algunos universitarios, pero no dejan de ser analfabetos funcionales. Y si a eso le sumas la enorme corrupción más, el fracaso está cantado, Modesto. Y es así como ha ocurrido en Bolivia, porque tristemente gente que no es idónea para un cargo, lamentablemente está gobernando, personas que lo único que han hecho a lo largo de su vida es tener un resentimiento y no identificar el motivo de lo que han vivido, es decir, dentro de su familia, dentro de su entorno social y demás. Lo que ha ocurrido acá en Bolivia es catastrófico en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos, hablando de democracia, de derechos humanos y todo aquello. Por supuesto, la gente tiene que saber que acá no se respetan los derechos humanos, no hay democracia, y algunos dirían, ¿y cómo estás hablando? Claro, estoy hablando, yo no sé hasta cuándo, pero estoy hablando por medios alternativos, claro, no en los medios de comunicación donde nosotros hemos sufrido tremendas agresiones, así como otros periodistas que han llegado hasta la autocensura. Entonces tendríamos que ir enumerando en cada programa toda la arremetida que ha habido contra los medios de comunicación, claro. Y tú te puedes ir a quejar a la ONU, a la OEA, y estos solamente atienden temas de sus agendas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el abortismo, el feminismo, la postergación supuesta de la mujer. Estos están afianzando la destrucción de las familias, de las parejas, están imponiendo leyes extorsivas en los países para que se destruyan sociedades y para que se destruyan familias, querido Modesto. Así que este es más o menos el panorama que estamos viviendo en un año que ya lo han convertido en preelectoral, en un año en el que ellos utilizan los bienes públicos, y hablo de Evo Morales, que se mueve con todo un aparataje pagado por los ciudadanos, se mueve en helicópteros, aviones que pagan los ciudadanos bolivianos, y lo propio el Estado, pagan fortunas a las redes sociales como el Facebook,
como el Twitter, y que por supuesto esto también lo paga el ciudadano. ¿Y para qué? Para decir mentiras, en lugar de utilizar los medios de comunicación estatales y paraestatales para formar a la gente, claro, para advertir sobre los peligros que se nos vienen, para advertirles sobre las grandes mentiras que nos han dicho las grandes farmacéuticas, las mentiras que nos han dicho la gran industria alimenticia, esa gran industria armamentística, o la de la farmacia, que lo que te dice es que puedes consumir nomás drogas y que no te va a afectar en nada, como por ejemplo la marihuana. Inundadas están las redes de gente que te dice que la marihuana no causa ningún efecto. Sin embargo, puede llegar una persona que consume, un consumidor habitual, llega hasta la psicosis, la esquizofrenia, y esto te lo esconden, porque obviamente la hegemonía de la venta de opioides, de alcaloides, siempre ha estado en las farmacias. Y esto es muy preocupante para cualquier sociedad modesto. Lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos del mundo es simplemente desaprender todo lo que hemos aprendido en materia de medicina, de comunicaciones, de absolutamente todo, porque nos han mentido mucho. Y esto, obviamente, incluso cómo se alimenta la gente y cómo se enferma, es otra de las grandes mentiras de toda esa mega industria que obviamente está interesada en enfermarte, en acaudalar tu dinero y por supuesto en matarte. Entonces la gente tiene que desaprender lo mal aprendido y buscar fuentes de investigación que te den la verdad en relación a una cantidad de temas. Hay gente que le están metiendo quimioterápicos, le están metiendo una cantidad de productos farmacológicos que imposibilitan su cuerpo a defenderse solo. La gente, como decía, no sé quién decía, pero me parece fantástica, me he olvidado, decía, será tu alimento, es decir, tu alimento será tu medicina. Hipócrates, si no me equivoco. Sí. ¿No? Entonces, tu alimento será tu medicina, pero la gente le duele la cabeza, va volando a la farmacia, se compra un paracetamol y ese paracetamol ya le está haciendo daño. Y lo mismo en cada uno de los medicamentos, peor en los antibióticos, y ni que hablar de los quimioterápicos. Yo le aclaro a la audiencia, no soy médico, soy periodista, he estudiado Derecho, soy socióloga, pero obviamente he realizado una investigación exhaustiva de todo lo que representa el tema de las Big Pharma y por supuesto de las industrias alimenticias. Y obviamente la gente tiene que pensar que efectivamente su alimento es su medicina, el cuerpo es un gran laboratorio, pero si golpeas tu cuerpo con una cantidad de químicos, por supuesto, el cuerpo se resiente, te va a afectar, claro, y el cuerpo te abandona. Exacto. Marinela, me gustaría una mirada tuya en lo que está pasando en Franja de Gaza e Israel. ¿Qué mirada tenés sobre ese tema? Bueno, ellos argumentan, y la opinión pública está demasiado dividida, me figuro porque desconoce a fondo de cómo viene la mano. Hay dos posiciones que obviamente no se las puede negar. La primera, que tiene que ver con, vamos a dividir el territorio que ha sido invadido por los israelíes después de la Guerra Mundial y un poco antes. Esta era prácticamente una colonia británica, y los británicos lo que han hecho es imponer a los judíos en ese territorio. Y obviamente ahí ellos han hecho un gran muro y han limitado absolutamente todo lo que puede ser desplazarse por el territorio. Pero equivaldría a decir que más o menos tú reconozcas a las 6 federaciones del Chapare como si fuéramos todos los bolivianos. Hay en la Franja de Gaza, uno es la Franja de Gaza, sí, y el otro es Cisjordania. Sí. En Cisjordania obviamente hay un gobierno reconocido y que por supuesto no está involucrado con el terrorismo que ha desatado en la Franja de
Gaza, y que por estos lo que están haciendo simplemente son fanáticos del Corán, son gente que hasta en sus escrituras tienen el radicalismo que lo emplean contra los, entre comillas, invasores, como serían los judíos. Sí. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ellos se han apoderado de ese territorio, han sometido a la gente y, por supuesto, una parte del territorio ha logrado convivir democráticamente. El gobierno que está en Cisjordania, pero en la Franja de Gaza está todo el terrorismo de Hamas, y que por supuesto no se curan ante la invasión de los judíos, y que ellos, como te decía antes, han jurado destruir al último judío que haya en la tierra. Y esto es importante que la gente sepa, que obviamente son heridas que les quedan porque invadieron un territorio, claro, se adueñaron territorio, sometieron en su momento a la gente, y hoy incluso hay denuncias de que prácticamente como ley tienen el eliminar dos palestinos por día. Pero esto obviamente tendríamos que revisar los antecedentes de lo que está ocurriendo allá, pero tenemos que entender que en ese territorio hay palestinos que han logrado convivir con los israelíes en una situación entre comillas también democrática, pero los terroristas están en la Franja de Gaza, que no se resisten a lo que ocurrió anteriormente a una invasión. Pero también hay corrientes que señalan que anteriormente han vivido kurdos, han vivido estos y los otros, pero equivaldría a decir que en América, antes de la llegada de españoles, también habían aymaras, quechuas, tiahuanacotas y no sé cuánta historia. Esto, por supuesto, cuenta a partir de la Segunda Guerra Mundial y un poco antes, cuando los israelíes tomaron esas tierras que les pertenecían a los palestinos. Qué tema, ¿no? Ojalá que algún momento termine esto, porque realmente, a ver, los únicos que ganan acá son los que fabrican las armas. Después todos perdemos, el resto todos pierden. Yo creo que el tema va por ahí, Modesto. Estos inventan guerras, estos mismos las provocan las guerras, quieren conflicto, pero fundamentalmente quieren miedo en la humanidad, miedo a que se desate una eclosión mundial, miedo a que y ellos nos están inculcando ese miedo a través de terremotos, tsunamis, lluvias artificiales y consiguientes inundaciones, y lo mismo están haciendo con las sequías, la matanza de animales en granjas para generar una hambruna, y lo hemos hablado en varias ocasiones. Sí. La guerra no está exenta de esa estrategia, las pandemias no están exentas de esa estrategia, y las políticas impuestas en nuestros países con el feminismo, el abortismo, el indigenismo, que buscan confrontación. Usted dígame si no hay confrontación entre heterosexuales y homosexuales. Claro que hay confrontación. Dígame si no hay confrontación entre abortistas y no abortistas. Dígame, entonces todo lo que nos vienen imponiendo, y si usted se fija, todas las leyes que hay en América Latina que han generado confrontación, obviamente vienen precisamente de todas estas élites transnacionales que están buscando confrontarnos, hacernos fracasar, destruir nuestras familias, destruir la sociedad, destruir la economía fundamentalmente. Nos han acostumbrado a la deuda, han corrompido gobiernos. Entonces, desde esa perspectiva hay que analizar lo que está ocurriendo en el mundo. No se olvide lo que está ocurriendo en Níger, en África. O sea, no puede ser posible que los franceses le estén robando a la gente de Níger y que esperen que todavía la gente no haga nada. Es decir, a los Níger les roban minerales de toda naturaleza, pero fundamentalmente les roban uranio. Con el uranio producen energía eléctrica, abastecen sus 12 plantas nucleares, pero sin embargo la gente de Níger no tiene ni energía eléctrica. Entonces es un contrasentido el poder invadir un territorio porque la gente está pretendiendo preservar sus riquezas. ¿Qué pasa si
si los argentinos se ponen de pie para cuidar Vaca Muerta, para poner los precios que corresponden, no va a venir Brasil, que es con el que se están comprometiendo, que obviamente es otro de los interesados de estas élites globales, y que por supuesto vengan e invadan Argentina y pretendan hacer lo que les da la gana en Argentina, ¿no? Son territorios independientes. Equivale a eso, o sea, los franceses han abusado, les han impuesto moneda a los sudafricanos, los exprimen pero hasta dejarlos sin aire, y lo que ocurre en Níger es la más clara expresión de lo que ha ocurrido en África, en todo este continente, excepto Etiopía. Casi todos los países han sufrido una explotación sin límites, y obviamente acá estamos hablando de eso, ¿no? Los británicos los mandan a los franceses hacen lo que les da la gana, imponen hasta la moneda en África, y por supuesto ahora inventan guerras, inventan pandemias, inventan ideologías, pero todo es para destruir. Y si la gente no sabe, no reacciona, no se da cuenta, obviamente entra al juego de la guerra, entra al juego de la pandemia, entra al juego de las vacunas, entra al juego de los encierros, y contra eso es lo que hay que protestar. En Bolivia hemos entrado al juego de las imposiciones, que hablen de comunismo, cuando en realidad estamos hablando del crimen transnacional organizado, que con la participación de los zurdos estadounidenses, los demócratas zurdos a la cabeza hoy de Biden, antes de Obama, antes de Clinton, están haciendo lo que les da la gana en Bolivia, y han fingido una expulsión de la DEA y del embajador, porque ellos querían darle piedra libre a Bolivia, porque es una industria sin chimeneas. Bueno, tiene chimeneas en realidad, es una industria que realmente proporciona enormes ganancias. ¿Te referías a los narcotráficos? Participan todos. ¿Te referías a las cocinas de cocaína que hay en el Chapare? Pero me refiero a todo, al narcotráfico a gran escala. Y no solo es el Chapare, y es el Alto, y es la Chiquitanía, y es toda la Amazonía está tomada. ¿Para qué cree que han quemado 6 millones de hectáreas? No solamente para explotar niobio, tántalo, para explotar una serie de minerales. Aquí en todo el escudo precámbrico hay piedras preciosas, hay cristales, hay enormes riquezas, y obviamente, ¿de qué se aprovechan los foráneos? De la estupidez y la ignorancia del boliviano, del que sabe y es no me importista, el que sabe y conoce y le importa un comino mientras no le hurguen el bolsillo está feliz, pero cuando le hurguen el bolsillo ya es demasiado tarde. Así que esto es lo que está ocurriendo en nuestros países modestos, es la verdad de fondo, las riquezas, las enormes riquezas que tenemos en el país. Por eso han quemado en Bolivia 6 millones de hectáreas, no sé cuánto han quemado en Brasil. Estamos hablando de... Sí. Ha copado el Estado. Dígame qué presidente, qué diputado, qué senador no viene financiado con el narcotráfico, ¿eh? Entonces esos temas son importantes mirarlos, porque estamos permitiendo que se destruya absolutamente todo. Mira cómo está la economía en Argentina. No puede ser posible que estén viviendo tan tranquilos semejante inflación. Claro. No, a estas alturas ya deberían haberle ajustado a la famosa Cristina Fernández y a toda esa cúpula de delincuentes que lo único que han hecho es enriquecerse a costa del pueblo argentino, del ciudadano argentino, del trabajo de los argentinos. Eso no puede ser posible. Y lo propio en Bolivia, los ciudadanos trabajan para mantener a esos parásitos que están en el Parlamento, en el Senado. ¿Y qué hacen por el ciudadano si están en busca y en pelea de sus intereses pura y exclusivamente? Qué tema, ¿no? La verdad, año electoral acá en la Argentina, y por supuesto muy pronto ustedes el 25 allá de elecciones, ¿no?
Claro, espero que el boliviano no permita que se lleven adelante elecciones con semejantes visos de fraude. La propia OEA, imagínese, sí, ha convocado 30 expertos de diferentes partes del mundo que le han dicho en su cara, hay fraude, hubo fraude, hay compuertas abiertas, hay actas falsificadas, hay cantidades de fantasmas que han votado. Es decir, todas las formas de fraude se han aplicado en Bolivia. Desde la redistribución de escaños, desde tomar de ventaja 7 parlamentarios como si fueran de naciones originarias, pero no hay naciones originarias en Bolivia. La propia UNESCO ha reconocido en la década del 70 a los uruchipayas como la única nación originaria pura, 40 miembros había. Y a estas alturas ya no podemos pues hablar de eso, Modesto. Claro. Bolivia es una república unitaria. ¿Y qué significa esto? Significa que toda persona nacida en esta tierra tiene todos los derechos, tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier ciudadano. Entonces eso tiene que estar claro. Pero ahora si vamos a ir a escarbar el imperio incaico, los aymar, las culturas tiahuanacos, en todos los países han habido culturas preliminares, han habido culturas que por supuesto ya algunas extinguidas, otras que han logrado sobrevivir, pero no podemos estar mirando atrás y mucho más atrás y de pronto queremos emparentarnos con los dinosaurios. No puede ser posible eso. Marianela, te agradezco estos minutos, realmente, en serio, refrescate un poquito, acá está haciendo una calor terrible acá también, así que te mando un abrazo grande a la distancia, por supuesto, para vos, para todo tu equipo, excelente informe que estás haciendo y por supuesto te comento que tenemos un fin de semana largo. Yo los felicito a usted, Modesto, por ese gran trabajo que realiza, porque hay escasos medios contados con los dedos los que puedan decirle la verdad a la gente. Es impresionante lo que nosotros estamos sufriendo, la arremetida de Facebook y de todas estas redes sociales impostoras. Te cierran todo. Por esos poderes están controlados. Claro. Y como estamos ya en años años electorales, ya acercándonos, otros ya están como los argentinos, por supuesto, este tipo de sabotajes se multiplican por 1000 en los medios que por supuesto los incomodan. Esto es real. Ahora, a mí me gustaría que estos estén prohibidos de gastar en propaganda. Imagínense que encima les tenemos que pagar propaganda para que nos digan en nuestra cara que son honestos, que son carmelitos descalzos, que no son una pandilla de ladrones, parásitos que le roban al ciudadano. El ciudadano ha dado permiso a manejar sus intereses, pero por supuesto para que se trabajen en áreas específicas y no en lo que quieren hacer, plantas nucleares, volverse grandes empresarios. Todas las empresas que se han montado en Bolivia están fracasadas en números rojos, son una gigante carga al Estado y todavía estos cínicos te hablan de crecimiento. O sea, esos medios pagan millones para que te mientan en la cara. Esa es la verdad. Encima que te mienten le tenés que pagar, ¿no? ¿Cómo? Encima que te mienten les tenés que pagar todavía. Pero les pagas todo, les pagas la movilidad, les pagas el chofer, les pagas para que se den la gran vida, les pagas sus cigarros, les pagas su alcohol, les pagas toda su diversión, sus viajes, les pagamos todo. Y para eso trabajamos todo el año, para que estos parásitos vividores no tengan ningún empacho de hincar la uña a los recursos del Estado que deberían estar en salud, fundamentalmente en educación, porque una persona educada, formada, instruida, informada, no va a comer basura para enfermarse. Esa persona cuyo Estado está guiando su alimentación a través de los medios en lugar de tener la propaganda de los diputados, de los senadores, por supuesto debería haber una orientación en relación a toda esa cantidad de mentiras que te cuentan las farmacéuticas, la Organización Mundial de la Salud y todos estos organismos de burócratas parásitos que son una extensión de los parlamentos de los países. Le hablo de la OEA, de la Unión Europea, de la ONU. Son realmente unos
parásitos, unos vividores. Esto lamentablemente duele porque trabajan para grandes intereses y no trabajan para lo que deben trabajar, por la democracia, por los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos hablamos? Si están con mentiras todo el tiempo, están escondiéndole la verdad a los países, están metiéndote miedo, están atacando por ese lado para que la gente tenga miedo al cambio climático, a las inundaciones, a los terremotos, a las pandemias. Miedo, 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 miedo es lo que te meten. Y obviamente una persona con miedo se vuelve inmunodepresiva. Claro. Y esto es lo que ocurrió en la pandemia claramente y no podemos permitir que vuelva a ocurrir, Modesto. Por supuesto, vamos a visibilizar todas estas cosas. Marilena, te mando un abrazo grande, que descanses, semana corta acá al menos, y por supuesto vamos a estar en contacto en la semana igual nosotros, así que abrazo grande. El próximo sábado un abrazo y que se diviertan. Gracias, bueno, ahí lo escuchamos Marilena Montenegro, por supuesto, por la 94.5 Radio Cadena y el programa Buenas tardes Argentina.